Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas. Bienvenido a Café de Datos, el podcast donde hablamos de analítica de datos y transformación digital. Y el día de hoy tenemos un verdadero estratega de la transformación digital porque nos acompaña uno de los ganadores del E100. Recuerden que esto lo instituye ASEM, la Asociación de Emprendedores de México, y también uno de los colegas seleccionados de EY Entrepreneur of the Year o Emprendedor del Año. En este sentido, Emanuel nos acompaña el día de hoy en la oficina, así que bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, muchas gracias por la invitación. No, encantado, compadre, gracias por estar aquí, qué bueno que los dos somos de Monterrey, a veces nos toca estar de viaje, pero te quiero presentar con la gente que nos escucha, porque muchísima de nuestra audiencia le gusta la ciencia de datos, le gusta la transformación digital y bueno, de todo un poco, disfruta escuchar sobre cambios tecnológicos y sé que tenemos mucho que contarle el día de hoy. Pero ¿quién es Emanuel Torres? Es un ingeniero de formación que dedicó más de una década a una de las firmas consultoras más importantes de México, liderando equipos de hasta 80 consultores. Ahí, en el corazón de la banca mexicana, se convirtió en arquitecto de soluciones de SAP, o conocido por muchos como SAP, implementando más de 30 proyectos para bancos y otras instituciones financieras. En pocas palabras, si has hecho una transferencia o has abierto una cuenta de banco mexicano, muy probablemente algo de la tecnología que Emanuel conoce haya pasado por sus manos. Pero en 2020, Emanuel dio el salto para fundar su propia firma, Bortem Consulting. Su misión es clara y poderosa: agilizar y simplificar el proceso de digitalización para que las instituciones financieras puedan ser verdaderamente competitivas en la área digital. Y lo hace con su solución Ascendes, una plataforma de automatización que convierte el engorroso proceso de abrir una cuenta en una experiencia fluida sin papel. Con esta experiencia técnica y visión de negocio, Emanuel ha demostrado ser un verdadero agente de cambio digital, construyendo el futuro de las finanzas desde la primera línea. Emanuel, pues bienvenido, qué honor. Cuéntanos todo lo que leímos. ¿Te acuerdas cada uno de esos días de esfuerzo o no? Así es, se nota que hicieron la tarea, investigaron muy bien. Me llamó la atención que conocían todo de mí sin preguntarme previamente. No, bueno, pues es una de las tareas de nuestra área de investigación, así que muchas gracias al equipo staff de Datlas. Emanuel, tenemos una tradición y estamos iniciando la temporada contigo. Y esta tradición no la podemos romper. Y es preguntarte que si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿quién sería y qué le preguntarías? Pues es una pregunta bastante difícil porque pues no hay persona perfecta, ¿no? Todos tenemos nuestros defectos y pensándolo bien, a mí el que se me vino a la mente más notablemente, Steve Jobs. Que en paz descansa, pero a mí me llama mucho la atención Steve Jobs, que desde hace décadas él prácticamente ya describía la nube, ya describía cómo iban a ser los centros de datos. Aparte, además, en temas de marketing, un súper estratega impresionante. Yo sí de verdad me pongo a ver los videos que están ahí en YouTube de las conferencias que daba. Claro. Se ponía también a dar capacitación a su gente y está grabada. Impresionante, que narra ahí de los orígenes de Pixar. No, impresionante. Además, me parece relevante en la parte de su historia cómo empieza una empresa tan relevante como Apple, cómo lo corren de Apple. ¡Qué duro! Y luego crea otra empresa que se vuelve tan exitosa que luego Apple lo compra de regreso. Lo compra porque lo quería él, de cierta manera, ¿no? Sí, no, y además, esa tecnología es la base del iPhone. Sí. O sea, lo que compraron es justo el sistema operativo que hoy todavía tienen las Apple actuales. O sea, fue súper relevante. Entonces, es increíble, fue increíblemente visionario. Desafortunadamente ya no está con nosotros. Y todavía Apple sigue sacando mucho provecho a lo que él creó. Claro. Pero a mí me impactaría poder platicar con él hoy. Y imagínate preguntarle ¿cómo ve la inteligencia artificial? O sea, creo que eso es algo que no le tocó a él y que sería muy padre poderle preguntar, oye, ¿cómo ves? ¿Qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Sería súper importante. Sí, o sea, a mí me llamaría mucho la atención, siguiendo por esa línea,
tratar de entender cuál hubiera sido su movida, porque si lo viéramos como jugador de negocios, sin duda alguna él era el creativo, pero más allá de eso, digo, si esto fuera un tablero de ajedrez, él siempre hacía jugadas muy frontales, y Ajá. entendamos que varias veces le hizo jaque a su competencia directa, que en aquel tiempo pues era el predominante en el mercado, y entonces de pronto este cuate dice, oye, pues siempre soy precursor, y donde hay algo que nadie cree, él empieza, ¿no? Y tal lo hizo con Apple Music, y tal lo hizo con el iPhone, y con 1,000,000 de novedades que trajo al mundo, y que gracias a eso hoy el market cap de Apple está donde está. Yo critico, o sea, yo le invitaría hoy a criticar, si ojalá que se estará revolcando en la tumba, qué piense Apple Intelligence y qué piense con ese rezago, porque nunca habíamos podido decir que Apple estaba rezagado en algo, y creo que hoy, tal vez en inteligencia generativa, no sé qué piensas. Pues sí, es impresionante. Es que creo que Apple se ha dedicado a exprimir el legado de Steve Jobs y no ha podido hacer algo nuevo. Y le ha fallado a varias cosas. Han aprovechado mucho desde hace tiempo lo que es el ser el segundo jugador entrante. O sea, primero dejan que alguien más invente algo y luego ellos llegan después y lo tratan de mejorar. Correcto, con diseño y con experiencia. Exacto. Etcétera, sí. Pero, por ejemplo, con Apple Intelligence ha sido una debacle. Sí, ha sido una debacle. Creo que la parte de la inteligencia generativa es algo que platiqué en otro episodio también con César cuando lo platicaba, y decía, oye, a ver, o sea, a Apple Intelligence en general no le queda mucha figura de contraataque, porque Apple pudo haber puesto inteligencia generativa en Siri. Ya tenía, digamos, una interlocución, ya tiene un puente, Sí. ya tiene esa interfaz de lenguaje natural que, si quieres, de alguna u otra manera ya te permite que interpretes los comandos y las órdenes que un usuario le da. ¿Por qué no le apuraron para poner? Seguramente estaban en otra invención que a lo mejor nunca lanzaron al mercado, a.k.a. lo que todos esperábamos, que era como un coche También. autodirigido que, Sí. que nunca vio la luz, ¿verdad? Y también, ahora conectando un poco con tu carrera, creo que muchas veces las empresas grandes pueden hacer muchas cosas, pero los detienen dos puntos, ¿no? Primero, esta necesidad de tener que responder a inversionistas con un market cap, y por otro lado la parte de compliance. O sea, yo veo a veces muy asustados a grandes compañías porque dicen, es que no somos una startup, cualquier cosa que lancemos va a impactar a miles de personas de inmediato, entonces tenemos que pensar bien las cosas antes de soltarlo. Sí. O sea, creo que las startups tienen el beneficio de poder correr pérdidas y que nadie lo vea mal. Sí. Y pueden estar corriendo pérdidas por muchos años, como el caso ahí de Amazon, pero luego ya cuando dan el brinco y se vuelven empresas ya de cotizan en bolsa, que los están evaluando todo el tiempo, cada trimestre tienen que estar dando resultados, ya pierden ese margen de creatividad y de inversión, y pues tal vez Apple sufre un poco de eso. Pues ojalá que no sea la historia de BlackBerry, la historia de Nokia, porque eso a nadie le conviene. Muy interesante eso. Oye, muy bien, Emanuel. A ver, cuéntanos un poquito de ti. Entendemos que eres ingeniero de profesión y dentro de eso migraste a la parte de consultoría, pero cuéntanos, ¿por qué escogiste la parte de ingeniería? ¿Qué te tocó ver en aquel momento que lo hacía valioso? Mira, yo aprendí a programar a los 12 años. Uf. Vale la pena decir que cuando yo tenía 12 años, más de la mitad de mis compañeros no tenían todavía computadora en su casa. ¿Qué década era? Yo nací en el 84, entonces 90s. Sí. Sí. Entonces, casi nadie tenía computadora, prácticamente nadie tenía internet, y yo ya estaba aprendiendo a programar. Entonces, pero también vale la pena decir que yo era, vamos a decir, programador de closet. Vamos a dejarlo así. Porque no quería que mis compañeros me tacharan de geek. Ya, lo entiendo. Entonces, pues yo hacia afuera, pues trataba de ser el niño normal, pero yo llegaba a mi casa y empezaba a inventar cosas. Y pues agarré mucha práctica. Y te puedo platicar que ya un poquito después, entrando a carrera, y si mis amigos escuchan esto, no me dejarán mentir, yo hice un Facebook. ¿Cómo? Antes de que existiera Facebook, yo hice un Facebook. ¿Por qué lo hice? Era una época en donde ya había las cámaras digitales, pero no había tanto internet, o prácticamente no. Bueno, sí había, pero muy poco. Y conseguir las fotos de la fiesta era ir a las casas de tus amigos a pedirles las memorias con tu computadora para pasarle, pero lo podías hacer una vez si era una fiesta muy importante, pero
estar compartiendo las fotos todos los fines de semana era una tarea titánica. O sea, no había internet de banda ancha en aquel momento. No había banda ancha y no había un Facebook o algo por el estilo. O sea, no había dónde compartir las fotos. Y el Hotmail, que era el mail que todos usamos, te permitía solamente 5 o 10 megas, algo así. O sea, no había manera de compartir fotos. Entonces, yo dije, con mi laptop en mi casa, la convertí en un servidor, creé una página de internet en donde yo describía los chismes del fin de semana para invitar a que mis amigos se conectaran a ver qué había puesto y compartir sus fotos. Es prácticamente lo que hoy sucede. Esa persona... Es prácticamente lo que hoy es el Instagram y todo eso. Entonces, bueno, ¿por qué no estudié una carrera de programación? Primero, porque yo era programador de closet, y segundo, porque yo ya sabía programar. Entonces, ha habido varias personas en la vida que fueron para mí guías y que me dieron consejo. Uno de ellos fue un primo que me dijo, oye Manuel, a ti te conviene estudiar una ingeniería, que aprendas de conocimiento general y aproveches cuando te gradúes tu conocimiento de programación para poder destacar más que los compañeros de tu área. Qué buena visión, qué buen consejo, muy buen consejo. Sí, entonces y así fue, o sea, realmente mi primer trabajo, ahorita te comentaba, en GE, ¿sí? Pues yo ahí me ponía a hacer macros de Excel y cosas y, o sea, podía lograr rendimientos muchísimo mayores que todos los demás. Y pues bueno, pues así fue. Y un poquito después, ya avanzando un poquito más en el tiempo, mi papá había empezado una empresa y ya estamos hablando de 2007. ¿Cuánto tiempo estuviste en GE más o menos? En GE estuve 2 años. Ah, súper bien. 2 años. Luego me gradué, porque eso fue en 2 años como de prácticas. De prácticas, sí. Y luego me gradué y trabajé 1 año y medio en una empresa y yo buscaba destacar, buscaba crecer y no veía por dónde. Sí. Entonces mi papá había empezado una empresa que él no trabajaba ahí, la tenía como un proyecto ahí que estaba medio estancado, y yo vi la oportunidad de tomarlo como un proyecto personal. Entonces le dije a mi papá, oye, ¿sabes qué? Ayúdame y méteme como socio y yo le apuesto all in a la empresa. Venga. Y literalmente fue como un renacimiento de la empresa. Había 3 empleados, yo corría 2. Llegaste directo a la guillotina. Llegué a la guillotina. ¿De qué te diste cuenta? Bueno, es que yo había leído un libro sobre Jack Welch, porque yo trabajo en GE. De hecho, lo leí antes de entrar a GE. Y decía que Jack Welch decía que a él le llamaban Jack el Destripador. Porque cuando empezó en GE, pues él limpió para poder hacer que la empresa creciera. Y tenía una filosofía que decía que todos los empleados de la empresa tenían que tener la visión y creer que la empresa podía ser la número 1 o la número 2. Y decía pero si creían que era la número 2 era porque estaban en vías de ser la número 1. Y si la empresa no tenía esa capacidad, mejor hacer otra cosa. Entonces yo llegué a esta empresa, Dixie, y yo llegué con esa filosofía. Yo dije, a ver, ¿quién está aquí? A ver, ¿tenemos la capacidad de poder crecer y ser número 1? No, bye. Yo sí, porque yo sí. Yo estoy aquí todos los días para eso. ¿Te refieres? Sí. Tú decías, claro, yo estoy para lograr eso. Claro. Y contraté a 2 personas que fueron pieza clave para que eso sí se lograra. Claro. Porque sí logramos ser el número 1, el partner de SAP número 1 a nivel mundial en implementaciones de banking. O sea, ¿era una empresa de tecnología o era una empresa de implementación más bien de tecnología? Éramos tipo un partner de SAP que nos dedicábamos a hacer implementaciones del módulo banking para instituciones financieras. Éramos una empresa prácticamente nadie la conocía y pues... ¿Tenían que confiar en ti quiénes para poderte adquirir? O sea, pues en principio pues las instituciones financieras. Claro. Después ganar confianza dentro de SAP para que ellos nos reconocieran a nosotros. Claro. Porque ya más adelante en el tiempo, ya cuando desde Alemania ya sabían quiénes éramos nosotros y todo, pues SAP tiene una fuerza comercial increíble y entonces ellos hacían la venta y nos pasaban a nosotros los proyectos. Claro. Porque reconocían que nosotros éramos los expertos en la implementación. Buenísimo. Pero para darle la vuelta a todo eso, pues sí, fueron buenos años. Fueron unos años estresantes. O sea, cuando hablas de implementar a SAP, a muchos de nosotros, pues es como... Este modelo que nos explicas es un poco antinatural si vienes del mundo startup, porque a veces
pues tú haces bootstrapping de tus propios recursos para tú vender y todo, pero existe un modelo de negocio en el que es, oye, pues quien es bueno para vender se queda vendiendo. Exacto. Y quien es bueno para implementar se queda implementando. Es correcto. Buenísimo. Es un ecosistema. Y ahora, entendiendo entonces que haces esta migración a la empresa familiar y que estás ahí para empezar a inyectar y para empezar a creer, o sea, ¿cuántos clientes atendieron? ¿Cuántas implementaciones pasaste? ¿Fueron dramáticas? ¿No fueron dramáticas? Platícanos un poquito esa parte. Mira, al principio empezamos con pequeños intermediarios financieros súper chiquito, rompiendo todo el paradigma de lo que es una implementación de SAP. Porque típicamente SAP es para una empresa transnacional, muy caro y todo. Nosotros prácticamente lo estábamos regalando al principio, pero ¿qué era lo que estábamos haciendo? Estábamos ganando conocimiento, estábamos poniendo logos tenemos todas estas cuentas. Claro. Y con eso, poco a poco, pues fuimos ganando más reputación. Y ya más adelante, con algunas alianzas, pues empezamos a hacer proyectos cada vez mayores. Por ejemplo, implementamos en el TEC de Monterrey los préstamos estudiantiles. Ah, caray, eso es un proyectazo. Yo participé ahí. Fue un buen proyecto, porque son de esos proyectos que dices, yo quiero ayudar, porque no lo llevaban muy bien y pues ponle que yo tenía un préstamo estudiantil y era testigo de que los procesos no estaban muy bien. Datos Datlas. ¿Quieres responder la pregunta dónde con la mayor cantidad de datos que nadie más en México? Recuerda registrarte en datlas.mx para conocer soluciones y productos como el mapa Dora AI y Laura AI, que te pueden dar más de 70 variables de entorno de forma ágil y sencilla. Continuamos con el episodio. Y pues hicimos esa implementación. Y entonces, con ese tipo de implementaciones, una que otra, de repente empiezas a llamar la atención. Sí. Y es lo que te va llevando un poquito más y un poquito más. Y como te digo, ya después SAP pues ya te busca. Está muy interesante. Oye, ¿y más o menos cuánto tiempo toma una de estas? ¿Una implementación? Sí. Pues más o menos como un año, vamos a decir en promedio. A veces puede ser menos si el cliente se adapta más a algo más straightforward, o si quiere muchas personalizaciones, pues puede ser más de un año, pero es más o menos el tiempo. Está buenísimo. Y ahorita supongo que, ya quiero ir, que tiene que ver mucho pues el modelo tradicional de banca y con todos estos modelos novedosos que hoy comienzan a suceder. Hablo no solamente de la ley fintech, sino me refiero a SOFOMES, SOFIPOS, SOCAMS, etcétera, que de alguna u otra manera requieren una gestión. O sea, a ver, habemos quienes con un CRM tenemos, pero obviamente no sé si la legislación bancaria solamente, pero también la gestión interna debe ser complicada. Inclusive la doñita o el don que está en un sistema de tandas, o mis amigos que están en el fantasy se hacen bolas con el Excel. Entonces, sí. Digamos, platícanos un poquito, ¿no? Después de que estuviste en estas iniciativas, pues ahora sí, ¿qué te impulsa un poquito más allá, o sea, ya con este dominio a dar los siguientes pasos? Entiendo que de pronto llega la época de Ascendes, y si veníamos entonces de los 90, que tenías 12 años programando, y luego tus primeros años de carrera en GE, y luego esta parte de Vorten, ¿dónde está en este momento el emprendimiento de Ascendes? Y cuéntanos un poquito qué es. Pues mira, para empezar yo creo que yo tomé todos los aprendizajes de SAP como una fuente de inspiración. Uh-huh. De decir, oye, los eventos de SAP son impresionantes, tienen un arrastre increíble, o sea, uh-huh. Yo considero a SAP toda una economía, es impresionante. Y el hecho de que lo utilicen empresas tan grandes con niveles de transaccionalidad tan altos, pues tienen varias necesidades muy importantes. Por ejemplo, la seguridad y cosas por el estilo. Tiene que ser súper seguro, súper flexible. Entonces yo decía, todo esto está genial. Pero yo decía, bueno, ¿cómo puedo ayudar a los más pequeños a poder tener eso mismo? Ya. Porque luego yo empecé a ver que yo presumía mucho, no, SAP es el mejor. Pero tampoco es que tuviéramos miles de clientes. ¿Por qué? Porque pues éramos caros. Entonces, pero yo veía a los chiquitos y otros no tan chiquitos, fíjate, que hasta algunos grandecitos que decían, no, es que eso no me alcanza. Está muy padre, pero no me alcanza. Y luego yo veía lo que tenían y yo decía, no manches, o sea, ¿cómo una empresa está dispuesta a utilizar un software tan limitado e inseguro por precio? Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer una diferencia. Yo voy a poder hacer algo mucho más cercano a SAP,
pero a un precio más cercano a eso que esos clientes sí están dispuestos a pagar. O sea, de alguna manera encontraste como el nicho desatendido, ¿no? Sí. O sea, que no es ni tan grande como para poderse montar en un SAP de la noche a la Sí. mañana, o ni tan pequeño como para de pronto poderse gestionar con un sistema, pues ahora sí que ahí el que te armaste tú en la oficina, ¿verdad? Porque era Exacto. parte de contratar a alguien de sistemas y que te resuelva. Fíjate, algo parecido sucedió en la evolución de Datlas. De alguna manera nosotros en Datlas también nos dedicamos a, quiero decirlo de forma positiva, como democratizar los datos. Yo trataba de democratizar, es la palabra. Exacto. Democratizar un software robusto de crédito. O sea, y en Datlas nosotros nos dábamos cuenta que grandes compañías y corporativos que cotizan en bolsa y que tienen expansión, pues abren 2 o 3 tiendas al día, pero porque tienen una inteligencia Sí. o un presupuesto muy sofisticado que los va a mantener distantes y la brecha nunca se va a cerrar entre el pequeño entrante y el ya consolidado. Entonces, ese ya consolidado va a seguir yendo por las mejores esquinas, Claro. por las mejores plazas, porque ya conoce toda la información antes de que suceda. Sí. ¿Cómo le acercas un poquito, verdad? O sea, o le salpicas algo por un precio justo Sí. a las personas que son nuevos entrantes, ¿no? O sea, yo decía, en el e-commerce llegó Amazon y aplastó a todos. Sí. Porque llegó con una plataforma ya bien madura, cuando todos los comerciantes no tenían una plataforma similar y los aplastó a todos. Yo decía, yo voy a tratar de que eso no pase en el sector financiero. Ujú. Que no llegue una fintech del otro lado del mundo, Claro. que se posicione y que tenga una tecnología tan avanzada que aplaste a todos los demás. Yo decía, como el tema de democratizar, yo decía, pues yo les puedo poner un software a todos los demás para que puedan competir. ¿Y qué significa eso? Significa que los clientes pudieran tener todo el proceso digital. Desde el onboarding, la firma, la validación de identidad, hasta la cobranza, súper automatizado. O sea, era lo que yo buscaba. Y de hecho, pues al principio te voy a contar que el primer prospecto que yo toqué la puerta me dijo, no hombre, eso es un sueño guajiro. O sea, mis clientes no van a querer hacer el proceso digital. ¿Por qué? Porque son jubilados, pensionados, bajos ingresos, lo que tú quieras, era lo que decían. Y yo, pues ahí seguí como buen emprendedor, no te das por vencido, pero ¿sabes qué? Poco tiempo después llegó la pandemia. Porque eso fue antes de la pandemia. Y ellos tenían sucursales físicas. Sí. Hijos. Entonces, pues ¿qué pasó? De pronto, de la noche a la mañana, todos necesitaban un proceso digital. Y de repente se normalizó. Los viejitos, los jubilados, los bajos ingresos, todos usaban plataformas electrónicas para hablar con sus amigos, sus nietos, sus hijos, o para hacer cualquier tipo de trámite. O sea, se normalizó bastante el tema de los procesos digitales. Está muy interesante. Fíjate que hace poco acabo de ser como testigo de esa experiencia. Nos tocó la visita de nuestro banco y nos tocó la visita digital. Entonces, anteriormente cuando abrimos la cuenta de Datlas hace un par de años, pues fue la visita física y no Sí. tienes que esperar, etcétera. Ahora es, te dan una IP, ingresas, de pronto hay una persona que te pide que abras las cámaras, los micrófonos, empiezas a hacer el scope y dices, ah caray, o sea, hasta un banco grande que muchas veces se mueve como elefante, todo lento, pues ahí va y le está echando ganas. Entonces no puedo pensar aquí con empresas un poquito más pequeñas lo revolucionado. Ahora, nada más para terminar de entender, porque no quiero que quede muy lejano, a lo mejor es tu día a día, pero esto significa que este sistema, o sea, las SOFOMES, las SOFIPOS, etcétera, necesitan un sistema como Ascendes. ¿Por qué? Porque requieren una gestión desde el onboarding. Te refieres a que yo por ejemplo, entré al sitio de un amigo que tiene una SOFIPO, ¿no? Entonces, yo me doy de alta o a lo mejor en CETES directo y lo que sea. Y cuando me doy de alta me pide que, pues, ponga mi credencial de lector. Exacto. Y luego mi RFC. Exacto. Entonces, son cosas no tan típicas. Eso es lo que te refieres con el onboarding, ¿verdad? El onboarding digital es justo eso. Buenísimo, buenísimo. Sí. Esa información en algún lugar se debe de guardar, Sí. en algún lugar se debe de custodiar y gestionar, ¿verdad? Exacto. Eso es parte de lo que a ti te toca, ¿verdad? Ese es el sistema, bueno, por ahí empezamos. Ya empieza a haber más plataformas que te facilitan el onboarding, pero también lo que nosotros vimos es que está súper pulverizado. O sea, buscas en internet y encuentras a un proveedor que te hace la firma digital, un proveedor que te hace la consulta al buró, otro proveedor que te hace el check biométrico,
Y hay pequeñas soluciones para cada pedacito del proceso. Y hay muchas, pero hay pocas que te permiten integrar todo el caminito. Cierto. Entonces, yo le llamo la orquestación. O sea, orquestar todo el proceso. Eso es lo que hacemos. Orquestar todo el proceso. Y somos bien flexibles para escoger a los proveedores. O sea, yo te puedo ofrecer una solución de validación biométrica propio, pero igual si tú me dices, oye, es que yo quiero X, para no decir marcas, Sí. pues te lo conecto. Igual para firma, yo tengo una propia, trabajamos con 2 que 3, pero me quieres proponer otra, la conectamos, porque al final eso es lo que hacemos, conectar todo para que luego yo te pueda montar todo el proceso y que funcione. Pero no nos quedamos solo en eso, ya después viene toda la parte de la administración del préstamo, la cobranza. Entonces, esa otra parte tiene también requerimientos regulatorios bastante complicados que de hecho cada vez son mayores. Todo lo de prevención del lavado de dinero, el reporte de buró, círculo, todos son temas de las instituciones financieras reguladas, no reguladas, tienen que pues entrarle. Y luego hay pocos proveedores de tecnología que dominan eso. O sea, de pronto tú puedes decir, oye, soy súper bueno en tecnología, hice una solución de e-commerce brutal, con una experiencia digital tremenda, pero para entrar al sector financiero necesitas conocer eso, porque si no, pues no le va a servir mucho a tu cliente. No, completamente, ya me quedó mucho más claro, gracias por la explicación. Y es que sí, muchas veces quienes nos escuchan están como tratando de familiarizarse con la industria, y ya me quedó mucho más claro. Ahora, ¿qué te parece si cruzamos a la parte de desafíos o retos digitales aquí dentro de lo que viene siendo? Si quieres vamos a analizarlo a nivel país o a nivel industria, pero te quiero contar una anécdota. A mí me tocó estar en una empresa de retail hace muchos años, y en ese momento estábamos tratando de pilotear que la gente pudiera pagar su crédito. Ni siquiera le íbamos a dar el crédito en el mostrador de la tienda, simplemente era pagar el crédito, ¿no? Sí. Se empezó el piloto y dijimos, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Primero, pues tú haces la figura que va a poder prestar dinero y cobras o lo que sea. No, es muy brusco, vámonos paso a paso, vamos ahora sí primero a meter los dedos en el agua y luego ya sumergimos. Entonces, se encuentra un aliado, se hace un piloto, ni siquiera fue para todas las tiendas, fue así para menos del 5% de las tiendas. Se empieza a procesar el poder pagar créditos en la tienda, algo así como lo que hoy tradicionalmente hace Liverpool, ¿no? Que lo tengo muy presente, que tú tienes que ir ahí, te obliga, mil cosas. Así era, y no sabes el despapalle que se hizo en redes sociales. Que son usureros, que no sé qué, pues claro, imagínate, la gente iba, pedía por el celular 300 o 600 pesos, llegaba y le decía que debían 1200. Y entonces se echaban a la persona que estaba ahí sonriendo en el mostrador. Oye, ¿qué culpa tiene la persona? Explíquele eso, ¿no? Entonces, creo que hay un desafío cultural y quiero saber tu impresión, porque como que no entendemos muy bien la industria financiera. No era que estuvieran engañando a nadie, es que muchas veces pues nunca leen los términos y condiciones, y entonces me adelanto y uso servicios financieros sin entender bien. Pero en tu parte de la digitalización, retos financieros, o sea, ¿qué diagnóstico tienes en ese sentido? Pues, o sea, sí hay de repente financieras que abusan un poco, pero yo pienso que el crédito es un tema de oferta y demanda y tiene un precio dinámico. El precio de un crédito, como pensando que el crédito es un producto, su precio es la tasa de interés. Entonces, pues hay productos más económicos, o sea, una tasa de interés más baja, pero desafortunadamente las instituciones financieras tienden a ser, vamos a decir, como elitistas, por decirlo de cierta forma, en el sentido de que el banco te da la tasa más baja, pero tienes que tener el score crediticio más alto. Y luego están las OFOMES, que es un punto intermedio, que tienen tasas más altas que los bancos, pero le prestan a pymes y otros negocios que no les prestan tanto los bancos, porque el banco exige como más garantías. Cierto. Pero luego llegas a la parte de microcrédito, en donde las tasas son mucho mayores y donde la mora es más alta por lo mismo. Sí. Entonces, pues sí, o sea, tú contrataste un crédito que tiene una tasa de interés arriba del 100% anual y con una tasa moratoria algo por el estilo, y te atrasaste,
pues el saldo se incrementa proporcionalmente a la tasa. Natural, sí, Y es lo que dices tú, oye, no, pues es que están abusando. Pues eran los términos del contrato, pero pues también la gente a veces ve el crédito como una ayuda. Exacto. Y creo que ese es un tema cultural que está mal. O sea, el crédito no para todo es una ayuda. No quiero decir que no sea una ayuda porque para muchas familias es una gran ayuda. Pero es como una droga. Sí. O sea, es Sí. una droga te puede servir para curarte de una enfermedad. Pero no puedes abusar de esa droga todo el tiempo. Porque ya tiene efectos secundarios. Entonces, si abusas del crédito te vas a sobreendeudar. Y es terrible, es terrible. Sí, todas proporciones guardadas siguiendo tu línea es como la morfina, ¿no? Oye, pues una vez o dos para el dolor, pero si no, trátate desde ahora sí como la parte de la columna vertebral. En este caso, el crédito en algún producto, como en este caso un crédito estudiantil, etcétera, pues es un crédito que de alguna manera tiene una índole un poquito más productiva. Si lo quieres ver así, Sí, ¿no? sí, es productivo. Y de otra manera, pues el crédito al consumo, que es el que muchas veces endeuda Exacto. a las y los mexicanos. Por ahí tiene Banco de México, Comisión Nacional Bancaria de Valores, las gráficas de vean cómo crece, ¿verdad? El crédito al consumo, el crédito al consumo, el crédito al consumo. Pero pues cada vez más es un tema de, como dices, no balancearlo bien y nada en exceso. Creo que también hemos visto más iniciativas. Yo hoy en la mañana vi... Oye, que el curso gratuito de manejo de finanzas personales, que no sé qué reto financiero, que no sé qué de Maurice Dieck, un amigo también, o sea, muchas iniciativas de paga, no de paga, gratis, complejas, sencillas, para como ir empezando a aliviar esa parte cultural, ¿no? Sí. Pues es que sí hay un tema cultural muy fuerte en el tema del crédito. Como te digo, muchas familias dependen mucho del crédito. Sí. Pero yo a veces digo, o sea, es un círculo vicioso. O sea, si lo pudieran romper de alguna forma, regresar al tema de las tandas de antes, Sí. que luego de repente se abusó de eso y se robaron el dinero, pero las tandas era un modo de ahorro organizado entre las personas que de repente es lo mismo que un crédito, pero al revés. O sea, todos le están metiendo y de repente te toca la tanda y te llegó un dinero con el que no contabas. Exacto. Era porque tenías una obligación de ahorrar. Y luego de repente te llegaba el dinero de regreso. Que es lo mismo con el crédito, pero al revés. O sea, con el crédito no es una obligación de ahorrar, es una obligación de pagar el crédito. Pero el dinero de ahí nunca regresa. O sea, cuando quieres que regreses a través de otro préstamo, pero ya no los intereses nunca regresaron. No, Hey, quiero compartirte un próximo evento. El evento de ciencia de datos e inteligencia artificial más esperado del año. Está por llegar. Data Day se llevará a cabo el 21 de octubre de 2025 en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Y esta edición será histórica, cumple 10 años. Ven y reúnete con profesionales, académicos y líderes de industria para explorar el impacto transformador de los datos en los sectores clave de Nuevo León. Consulta el programa en sg.com.mx/Data Day, sg.com.mx/Data Day y adquiere tu pase hoy mismo. Aprovecha el descuento que Datlas tiene para aquí y revísalo en la descripción de este episodio. Hasta la próxima, continúa con el episodio. es todo un complejo. Ahora, muchas veces, ¿verdad? Este tipo acabas de usar algunos términos como score crediticio, ¿verdad? Riesgo y todo, y detrás de eso hay analítica de datos, y hay big data, ¿no? Sí. Entonces quiero llegar hasta ese capítulo contigo porque nos escucha mucha gente que le gusta la ciencia de datos, la analítica, etcétera. A ver, en un mundo donde los datos son poder, si lo quieres ver así, ustedes ya utilizan inteligencia artificial, y si es así, ¿cómo lo están usando? A mí me gusta diferenciar lo que es el machine learning de lo que es la inteligencia artificial. Nosotros hemos estado utilizando mucho lo que es la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, para hacer cosas que antes eran imposibles, literalmente. Como por ejemplo, típicamente tú ponías tu INE y te extraíamos de que el nombre y el domicilio. Eso era ya muy, muy conocido porque el INE tiene un formato muy estructurado.
Pero tú querías hacer una lectura de un recibo de agua y no se podía, porque de repente todos los municipios del país, que son muchísimos, tienen formatos distintos de estado de cuenta de recibo de agua. Correcto. Y de pronto ahora, con la inteligencia artificial, le mandas el recibo y le dices, dame de los datos, y te los manda todos perfectamente estructurados. Entonces, los casos de uso de inteligencia artificial generativa es impresionante todo lo que ahora se puede hacer, que antes te digo, era imposible. O sea, te metías ahí con temas de machine learning y con código duro y adivinar posiciones, de que después de nombre 2 puntos el siguiente texto tenía que ser pero si te lo ponían doblado o si estaba arrugado o lo que tú quieras, ya no se podía. Entonces, ahora sí se puede. Y no solo eso, también, por ejemplo, ya puedes integrar muchos más datos, porque la inteligencia artificial ha venido subiendo de capacidad muy fuerte. Al principio, hace 2 años, ChatGPT te permitía creo que 4,000 tokens o algo así. Ahorita Gemini te permite 1,000,000 de tokens. Es una locura. Es impresionante. Sí. Entonces ahora ya no nada más... Al principio no le podías mandar un documento largo como un acta constitutiva. No se podía. Y ahí andábamos nosotros fraccionando el acta en pedacitos y luego tratando de sumarizarlo, haciendo de todo tipo de cosas para poder extraer toda la data con la limitación del tamaño. Pero ahora ya le puedes mandar el acta y todas las asambleas, y te lo integra todo. O sea, entonces con inteligencia artificial generativa se puede hacer muchas cosas de validaciones y de scoring y cosas así. Bueno, antes de irme al machine learning, yo quiero sí dejar claro que la inteligencia artificial generativa es similar a contratar una persona. Sí. Cuando tú contratas a una persona, tú le tienes que dar una capacitación. Tú le tienes que decir, imagínate que tú vas a contratar a un analista de crédito, y tú le vas a confiar en él para que decida a quién va a prestar y a quién no. No vas a contratar a una persona y le vas a decir, pues tú decide, tú nos dices. Pues no, o sea, no vas a reprobar, ¿verdad? O sea, vas a contratar a alguien y le vas a dar unos lineamientos. Oye, mira, si tienen un score de tanto a tanto, lo vamos a rechazar, y si no, mira, los vamos a meter en el comité y aquí vamos a decidir en el comité. Y entonces hay diferentes mecanismos de decisión, pero que están establecidos en un manual de crédito en base a políticas y procedimientos de la organización. Porque luego, ahorita mucha gente está sobreestimando las capacidades de la inteligencia artificial y dicen, no, vamos a poner un modelo de inteligencia artificial que va a decidir a quién le vamos a dar crédito y a quién no. Y luego te pones a ver y no le están dando la guía. El resultado es totalmente impredecible. O sea, esa es una manera totalmente incorrecta de utilizar la inteligencia artificial. O sea, requiere darle mucho contexto y mucha guía, y lo va a hacer súper bien, y entonces sí podemos sacar provecho. Pero ahora, para poder determinar en base a analítica de datos, a quién le vamos a prestar y a quién no, pues ahora sí nos metemos en el tema de machine learning. Exacto. Y es una área bastante interesante que tú debes de dominar bastante más que yo, pues donde ahí sí, o sea, metes toda la sábana de datos, con todos los datos socioeconómicos, etcétera, y el comportamiento de pago, y en base a modelos de machine learning, ahí pueden ser de que árboles y de X, Y, Z. Hay de todo. Tú sabes más que yo, ahorita mejor me platicas tú. Y entonces lo que termina siendo como una especie de regresión. Igual ya me fui un poco técnico aquí, pero si tu audiencia... Lo que quieres encontrar es si una variable causa... Exacto. ¿Verdad? Sí. Que la probabilidad de impago sea más alta o más baja. Exacto. ¿Verdad? Y se pone más denso cuando empiezas a combinar variables. O sea, la correlación de variables. Sí. De que, o sea, si son hombres que tienen este perfil socioeconómico y viven en tal lado y pidieron crédito el lunes, eso tiene más probabilidad. Claro. Eso está bien cañón. Ahí es donde ya el tema de la ciencia de datos se vuelve súper valioso. Pero sí requieres mucha data para poder hacer, o sea, encontrar correlaciones duras. Y regresando a quien estábamos tirándole tomatazos al inicio del episodio, que es Apple,
¿Te acuerdas de la historia? No sé si la escuchaste cuando Apple sacó su producto crediticio. Su producto crediticio creo que era abanderado con JP. Sí, una tarjeta. Y de cierta manera la historia es muy famosa. Algo así fue como que a Steve Wozniak, uno de los exfundadores, pues le cae la tarjeta y le cae la tarjeta con cierto tope de crédito. Y dice, con ganas, pues sí, ¿no? Se te calcula, me hicieron una revisión y seguramente por donde vivo y por mi código postal tiene mucha influencia. Sopas, pide lo mismo su esposa, que vive donde mismo, y a su esposa creo que le dan menos de la mitad de lo que le dieron a él. Y dices, en la torre, el modelo de Machine Learning como que no tuvo la auditoría suficiente, no tuvo el balance suficiente detrás de los datos y así salió, ¿verdad? Hicieron un caso en el IPADE de ese ejemplo. No me digas. Sí. Lo tuvimos el año pasado, estoy en continuidad. Ajá. Y dieron justo ese caso, lo dieron tal cual, ese mismo. Y yo era de los que decía, iba en contra del consenso. Okay. Yo era de los que decía, oye, el banco tiene derecho de tener un modelo de inteligencia artificial o de machine learning estadístico que determine a quién le quiere prestar y a quién no. Sí. Porque el banco ha demostrado que eso le garantiza una mayor rentabilidad y es el dinero del banco el que está de por medio. Entonces el banco tiene derecho de poder determinar su algoritmo. Oye, pero es que el algoritmo es discriminatorio. Para las ciencias sociales, pero para la ciencia estadística no. Estadísticamente no está discriminando. Lo está haciendo en base a una correlación de variables que encontró. Y es que está discriminando a una persona que por su perfil socioeconómico. Pues sí. Pues así funciona el costo del dinero, ¿no? Y así funciona la tasa de premio y el modelo, como cualquier seguro, como cualquier producto financiero, dado los de arriba que sí van a pagar y la probabilidad de los de abajo que no van a pagar, tiene que encontrar ese punto medio, ¿no? Y al final deja entrar a los... Es como un cadenero, ¿no? Exacto. Deja entrar por un precio a los que sí van a pagar y a los que tal vez su probabilidad que no. Ahora, si te quedas con ese producto financiero un año o dos y vuelves a intentar... y mejoras tu score. Mejoras tu claro. premio, ¿verdad? Sí. Pero claro, desde una narrativa social creo que es un poco duro y más, otra vez regresando a una marca como Apple, ¿no? Que dices, sí. Ay, hijo de su... Pero me gustó mucho lo que tú dices, de que necesitamos unas grandes cantidades de datos y muchas veces la gente dice, pues, ¿qué tanto es grande, no? ¿Qué tanto es poco, etcétera, no? Y de cierta manera, creo que lo que ahorita estás tratando de explicar es, normalmente este tipo de scores, por si alguien quiere el tipo, por si alguien está haciendo análisis de este tipo, hay muchos... Sobre todo muchos retailers que ahorita están sacando financieras o brazos aliados de crédito, etcétera. Supongo que te refieres a, obviamente, nombre, sexo, fecha de nacimiento, nivel, dirección. ¿Qué más está ahí escondido dentro de lo que normalmente, no sé, pudiera ayudarle a alguien a mejorar su score que te haya sonado por ahí? Pues... Mira, muchas financieras utilizan el score directo de buró, que está basado en experiencia de pago de otras financieras. Y hay no solo el score, hay muchas variables que están incorporadas dentro de la información que manda buró. Por ejemplo, a veces no sabemos eso, pero ¿cuántas veces te han consultado buró en los últimos pocos meses? Porque si te han estado consultando muchas veces... significa que has andado buscando préstamo en varios lados. Y entonces andas un poquito más desesperado. Entonces eso en algunas financieras te lo castigan y no significa que hayas pagado mal, pero es un tipo de comportamiento social. Está bueno eso, y bueno, creo yo que el tema de Machine Learning va más allá solo de identificar el riesgo crédito. Para la financiera también es identificar el riesgo fraude, que no sé si termina siendo todavía más importante para la financiera. Creo que en México sí, muchas empresas financieras que han venido a otros países se topan con fraude y quiebran. O sea, no quiebran por falta de clientes, sino quiebran porque le dieron productos a los clientes equivocados. O sea, pero cuando tú ves quiénes son los que hicieron fraude y revisas sus scores, todos tienen súper buen score. Por eso te digo que de repente ya el tema del score ya no es lo más importante, sino el tema del comportamiento, cómo se comportó. Y entran unas variables que ni te imaginas.
Por ejemplo, ¿qué tan rápido llenó el formulario? Sí. Porque una persona normal que está pidiendo crédito, pues no tiene todos los datos a la mano, llena uno y otro campo, uno por uno, con calma. Un defraudador lo llena en friega, porque ya sabe cómo lo va a llenar, ya tiene estudiado el caso. Muy, muy bueno. Entonces, son datos que si no recolectas, pues no puedes, no tienes la capacidad de poder evaluar ese tipo de cosas. No, quiero hacer una recomendación. Si a la gente le está gustando este tipo de historias, hay un libro que se llama Freakonomics. No sé si lo has escuchado. Sí, lo he escuchado. Y en ese libro hablan de los patrones de uso de cajeros y automáticos que tenían pues las personas afines a quienes hicieron el accidente de septiembre 11, el famoso 9/11, en donde, bueno, pues oye, qué comportamiento financiero tenían esas personas que se atrevieron a hacer ese ataque a las Torres Gemelas. Y bueno, pues al final de cuentas lo narran increíble. A mí me encanta ese tipo de periodismo, ¿verdad? Pero lo narran así como retiraban $500, exactamente $500 cada 7 días. ¿Y por qué lo hacían? Pues se lo bastaban de que, no sé, tanto para la despensa y tanto para la iglesia y tanto para no sé qué, y luego había exactamente la misma hora porque era antes de que rezaban y no sé qué. Entonces, o sea, empiezan a llenar de información contextual. Y creo que lo que acabas de decir, con el tiempo que le toma a alguien llenarlo o con a lo mejor otro tipo de dinámicas, es el contexto. Mira, yo hice una regresión precisamente sobre un universo de datos donde incluía dentro de los datos un grupo de defraudadores. Porque yo quería ver qué variables tenían un mayor peso para detectar los defraudadores. Y encontré una correlación bien curiosa, donde los defraudadores tenían un rango de credit score así delgadito. O sea, eran de 650 a 670. Es muy específico. Y porque haz de cuenta que porque normalmente los que no pagaban porque simplemente se les atoró, pues tenían scores de 500 hasta 600, de ahí para abajo, y entre más abajo, pues obviamente mayor riesgo. Y normalmente de 650 para arriba es menor riesgo. Pero dentro del grupo de 600 para arriba había un universo que se habían dejado de pagar. Y entonces yo dije, voy a hacer como clusters. Sí, y entonces hice un clúster y me los agrupó todos y todos tenían una misma característica. Entonces yo dije, wow, o sea, los defraudadores pues como que seleccionan sus datos, o sea, ¿con qué datos vamos a hacer el fraude? Parece que se habían puesto de acuerdo, ¿no? Que el centro de gravedad era justamente como ese rango, ¿no? Sí. Fíjate, nosotros en aquel momento que me tocó estar más pegado a la industria financiera, usamos dos datos que yo considero que eran medio atípicos, pero a lo mejor y se usan más, pero una era la recarga de celular. O sea, qué tanto recargabas y con qué monto, era algo que rastreábamos. Y también la distancia que había entre tu día de pago de un recibo, como el de la luz o como el del agua, con el día que tú pagabas. Okay. Entonces, yo siempre traigo la anécdota, pero mi abuelito era que así el 1 de enero ya estaba en la fila a las 8 de la mañana para ir a pagar el predial. Sí. De esas no se le iba ninguna, ¿sabes? El recibo, el día que le caía, a los 5 minutos iba y lo pagaba en donde lo tenía que pagar. Entonces, pues digo, a su edad no iba a pedir un crédito, no hacía sentido, ya no está en esa etapa, pero a donde quiero llegar es que esas eran otros rastros de datos que muchas veces la creatividad detrás de ese ejercicio de ciencia de datos es lo que tú dices, es tener años en la industria, estar ahí de observador, eso no me lo puedo brincar, y bueno, empezar a surgir con algo novedoso, ¿no? Algunas financieras habían estado en los últimos años tratando de recolectar datos del celular, porque el celular tiene tu huella digital, y no me refiero a los biométricos, me refiero tu comportamiento como persona, en qué gastas tu día, tu tiempo. Entonces, ya se me hace que eso ya no se puede, porque tanto Apple como Google pusieron muchas restricciones para ya no poder sacar esos datos, pero eran súper valiosos. Por ejemplo, de ¿qué tipo de apps son las que más utilizas? O sea, si utilizas apps de apuestas, y tipo, no sé, una cierta cantidad de tiempo en redes sociales, digo, eso todo lo utilizan. Pero vamos a hablar de las apuestas. Si utilizas más apuestas que el promedio, tu probabilidad de incumplimiento de pago es mayor. ¿Por qué? Pues porque perdiste en las apuestas y ya no tienes dinero para pagar. Y ese es un ejemplo. O sea, había muchos datos en el celular que muchas financieras ya querían brincarse a eso,
pero ya no se puede. No, ya bueno. no te dejan. Oye, también la línea de privacidad está bárbara. Emanuel, ya también un poco porque estamos dando en tiempo, pero me gustaría ir inclinándonos hasta el cierre del episodio. Digo, nos podríamos estar horas hablando de este tema. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con ahí la detección de fraudes, de esto, de los datos. Pero también mucha gente de nuestra escucha, pues a lo mejor puede recibir un buen consejo de tu parte, después de los años de experiencia que llevas y ahorita en el mundo que llevas de la analítica de datos, de la parte financiera. ¿Tienes pues algún consejo que a lo mejor gente que hoy quiere entrar a tecnología financiera, que quiere entrar a este mundo digital, tú qué consideras que son habilidades importantes? Y puede ser técnico o no técnico, pero tus recomendaciones. Yo creo que el entendimiento del negocio es importante, o sea, y especializarte en un negocio. O sea, porque yo, por más experto que sea en tecnología, inteligencia artificial y lo que tú quieras, si yo quiero brincar al retail, pues voy a llegar y voy a ser el novato. Y nadie me va a reconocer de que quiénes son tus clientes. Las financieras, no, pues no eres nadie, haz de cuenta. Entonces, una clave súper importante de éxito en cualquier carrera profesional es especializarte en una industria. Y bueno, ya especializándote en esa industria, pues es utilizar la tecnología. Ahora tenemos los que se están graduando ahorita, están empezando a tener un problema súper importante, que es muchas de las tareas de entry position ya se pueden automatizar con inteligencia artificial. Sí. Entonces, pues la gente necesita empezar a ganar experiencia lo más temprano posible, antes de graduarse, para que cuando lleguen a esa edad de graduación ya tengan suficiente experiencia para poder, o sea, superar ese hueco de las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Yo le digo a la gente en programación, por ejemplo, les digo, o sea, antes estaba el estereotipo del programador que esperaba que le dijeran qué tenía que programar y que solo codificaba. A mí me tocó trabajar mucho con ese tipo de programador y era muy difícil hablar su idioma, pero me tocó hablar con ese programador. Yo le llamo el estereotipo del programador y yo les digo ahora, o sea, olvídense, eso ya no existe, porque eso ya lo hace tal cual la inteligencia artificial. Entonces ahora la característica importante es el análisis para poder abstraer una necesidad de negocio y convertirla en una definición funcional o técnica de algo que resuelve el problema. Porque entonces sí, ahora sí, con inteligencia artificial te puedes catapultar todo eso y hacer algo súper profesional, súper rápido y hacer algo diferente. No, me encanta. Yo creo que justo ahorita que hablabas de ese estereotipo de programador, yo me puse como en algún momento de mi vida el reto de poder darme a entender con ellos, ¿no? Entonces, una habilidad que tuve que trabajar, digo, no solamente fue jugar videojuegos para estar ahí cerca de ellos y lo que sea, sino es esta parte de, yo le llamo como storytelling, ¿sabes? Okay, sí. O sea, encapsular en una historia lo que compartimos como problema o como necesidad, porque era la manera en que lo volvía memorable para ellos y entonces los enganchaba en ese reto que ahora sí con su ingenio y con sus ideas y con su conocimiento, pues era más fácil tomar una microdecisión, a veces de lenguaje, de función, de esto y el otro, y entonces no llegues a la reunión con la duda, sino llega con las 2 o 3 alternativas que se te ocurrieron, porque ya conoces igual que yo la historia que yo te compartí, que juntos vivimos, es la historia que todos sabemos. Sí. Entonces, creo que storytelling es algo que también a muchos les recomiendo. Es clave, sí. Bueno, Manuel, vamos a cerrar el episodio. Cuéntanos algún mensaje de cierre que quieras dar. Puede ser promoción, puede ser lanzamientos, puede ser proyectos que te emocionen, lo que quieras para cerrar el episodio. Pues yo creo que para empezar agradecerles aquí por el espacio y el tiempo, lo aprecio mucho. Y bueno, también cualquier persona que esté interesada en algunas soluciones tecnológicas para instituciones financieras, empezando desde todo el tema de originación, administración de crédito, la analítica de datos, pero específica en el sector financiero, pues con mucho gusto pues los podemos ayudar. Excelente. ¿Dónde te encuentran? ¿En LinkedIn? ¿Contesta el LinkedIn o dónde estás más presente? En LinkedIn, obviamente, es la red social prácticamente la única que utilizo. Ahí estoy todo el tiempo. Emanuel Torres, ahí me pueden encontrar, o Vortem Consulting
sin falta ahí me pueden encontrar. Buenísimo. O si no, en nuestra página de internet, ascendes.com, y ahí pueden encontrar toda nuestra información, pero creo que si nos buscan en LinkedIn, pues van a encontrar bastante información. Excelente. También yo te quiero agradecer a título personal que me trajo el diploma de 100, ¿verdad? Que, pues bueno, de la Asociación de Emprendedores Mexicanos, todo el título lo hiciste viajar y vaya que no se te olvidó, así que muchas gracias. Aquí está nuestro título, tu premio, ahí que lo trajimos para lucirlo. Así que muchas gracias ahí también a la asociación por el premio. Entonces, pues, ¿qué te parece? Tenemos una manera de cerrar recordando que la tecnología financiera y los datos van mejor con café. A la próxima. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.